El esqueleto que vengó su propia muerte. Aquellos dos soldados rusos agotados se escondían de la delatora luz de la luna, ocultos dentro de un matorral, como si fueran animales acorralados. Incluso retenían el aliento para escuchar sonidos que les avisaran de la presencia de sus enemigos. El ejército polaco lo rodeaba, entonando cantos victoriosos, pues creía haber aniquilado entero al 245 regimiento ruso. Por el momento el sargento Malina y sus asistentes Gorka se habían salvado de la matanza. Los dos rusos intentaban salvar sus vidas y algo más. Dentro del matorral, entre los dos hombres aterrorizados, había un baúl que contenía oro con valor de 500,000 rublos. El sargento Malina vio una carreta uncida a un caballo, aparentemente abandonada del otro lado del claro, en cuya periferia estaba el matorral que los ocultaba. Sería arriesgado tomarla, pero los soldados polacos ya estaban tan cerca que sus voces se escuchaban claramente. Los dos rusos, junto con el tesoro, serían descubiertos de un momento a otro. El sargento miró a Gorka y le señaló una de las agarraderas del cofre. ¡Ahora!, le susurró roncamente. Gorka gimió al levantar el cofre, tambaleándose por el peso de su cargamento. Llevaron el baúl al lado opuesto del claro tan rápido como pudieron, pero al acercarse a la carreta, iluminados por la luna, el caballo relinchó. Tras ellos se escucharon gritos de alarma. Subieron el cofre a la carreta y Malina fustigó violentamente al corcel, el cual rompió en presuroso galope al tiempo que tronaban balazos a sus espaldas. La pareja había salvado sus vidas y de momento el cofre, que contenía la nómina del 245 regimiento ruso, estaba seguro, pero solo por un rato. Abruptamente la veloz carreta llegó a las orillas del río Neyman. Malina condujo con cuidado y siguieron su huida río abajo. ¡Escapamos!, gritó Gorka. ¡Y salvamos el oro! Sí, replicó Malina con una mueca, mientras entrecerraba los ojos. Tenemos el dinero. Llegaron a un recodo del río y Malina detuvo repentinamente al caballo. ¿Qué pasa, sargento Malina?, preguntó Gorka. ¿Por qué nos detenemos? ¡Cállate, necio! Malina bajó de la carreta. ¿Quieres que nos descubran? Tienes razón, afirmó Gorka. Debemos huir. ¡Huyamos! Espera un momento, Gorka. Pronto. Échame una mano con el cofre. El sargento Malina jaló impacientemente una de las manijas de la caja. ¡Muévete, imbécil! ¡No puedo llevarlo solo! Pero, sargento, tenemos al enemigo sobre nosotros. Tenemos tiempo, Gorka, dijo Malina. ¡Ayúdame! Indeciso, Gorka ayudó a bajar el cofre de la carreta. ¿Te das cuenta de lo que tenemos aquí?, preguntó Malina. Claro, sargento. Gorka irradiaba felicidad y me enorgullece haber salvado el oro. Pero venga, debemos irnos. Escúchame, insistió Malina. Tenemos 500,000 rublos de oro. Sí, declaró Gorka, y pertenecen a Rusia. No pertenecen a Rusia, sino al 245 regimiento. ¿Entiendes? Y el regimiento ya no existe. Lo aniquilaron. Solo tú y yo sobrevivimos. Sin embargo, todavía es de Rusia, dijo Gorka irritado. Pero, ¿quién sabrá si nos lo apropiamos, querido Gorka? ¡Ayúdame! Dejemos el cofre en el río. No hablará en serio, sargento. Gorka se horrorizó. ¿Qué se propone? Basta de plática. Ayúdame. Dejaremos el cofre en el río. Ahí estará seguro hasta que volvamos por él al terminar la guerra. Gorka tomó su rifle, que había dejado en la carreta, pero antes de poder dispararle a Malina, el sargento sacó la pistola que llevaba. «Es usted un traidor y un ladrón», gritó Gorka. «Yo». «¿Tú? Tú no harás nada», dijo Malina. «Atrévete a alzar tu rifle en mi contra y te reviento la cabeza de un balazo». «No se saldrá con la suya, sargento». Gorka bajó el rifle junto a su costado. «Le prometo que
No me interesan tus promesas. Quiero que me ayudes a bajar el cofre al río. Recuerda que soy tu superior. Si rehusas obedecerme, te mataré y reportaré que te descubrí tratando de robarte el oro. ¿Te gustaría eso? Muy bien, sargento. Gorka miró a Malina. Lo haré. Como patriota no tengo otra elección. Los patriotas son unos necios, rió Malina. Levanta tu lado del cofre y no olvides que tengo mi pistola en la mano. Ambos hombres llevaron el cofre con dificultad hasta la orilla del río. Malina sonrió de nuevo. ¿Sientes el peso, Gorka? Es el peso del oro. ¿No te hace más suave la carga al saber que podrías tener buena parte de él? Solo una cosa compartiría con usted, respondió Gorka. El trabajo de proteger este dinero que pertenece a mi país. Eso y nada más. Bájalo, pues, dijo Malina. No aguanto más. Malina observó un momento a su subordinado. Quiero que te des cuenta de algo. Te ofrezco la oportunidad de hacerte más rico de lo que puedes imaginar. Sé que eres un hombre honorable. Gorka, no te pido sino que calles esto, que sea nuestro secreto. Disculpe, sargento, contestó Gorka, pero precisamente por mi honor, no puedo aceptar tal cosa. Piensa en tu esposa, Marie, dijo Malina. Este oro te haría rico. ¿No recuerdas a tu hijo Iván, a quien tanto mencionas? Piensa en el deber que tienes con ellos. Sargento, contestó Gorka. Quizá no me entienda, pero les debo algo más valioso que el dinero. El recuerdo de un esposo y un padre honorable. Mi trabajo es proteger el dinero de mi país y eso haré mientras tenga fuerza para llevarlo a cabo. Como quieras, Gorka. Aunque te niegues, idiota. Empuja el cofre al río. ¡Obedece! Malina apuntó hacia Gorka, quien no se movió más. El sargento amartilló su arma, mientras que el rifle de Gorka apuntaba al suelo. Como diga, sargento, pero sé dónde está el oro y le prometo que volveré por él tan pronto como pueda. En nombre de Rusia. Gorka empujó lentamente el cofre dentro del río, cayó ruidosamente al agua y se hundió de inmediato hasta el fondo. Bien, dijo Malina, ahora el río será también tu tumba, mi honorable amigo. Gorka retrocedió unos pasos sin creer que Malina fuera capaz de asesinarlo. Piense lo que hace, sargento. No me mate. Se lo ruego por el amor de Dios. Pero un segundo después surgió fuego de la pistola de Malina. Y Gorka se fue de espaldas, cayendo finalmente al río. Malina observó durante un momento los anillos que se formaban en el agua sobre el cuerpo sin vida de su asistente. Entonces giró en redondo, subió a la carreta y huyó hacia donde él pensaba que se hallaba la seguridad. Tales sucesos acontecieron durante el mes de septiembre de 1914. Malina consideró que su oro estaba a salvo, esperándolo hasta que llegara el momento de recogerlo. Y aunque él era un ruso en territorio enemigo, no quería alejarse de su preciado cofre. Malina podía integrarse a algún regimiento de su ejército, pero sabía que si no moría en batalla, sería devuelto a su patria, lo cual significaría dejar para siempre el oro escondido. Por lo tanto, impulsado por la codicia, Malina hizo lo increíble. Se entregó voluntariamente al enemigo. Inmediatamente lo llevaron a un campamento de prisioneros de guerra, donde estuvo cautivo varios años. Durante todo ese tiempo jamás reveló a sus compañeros por qué se había entregado, y mucho menos que tenía un plan. Cuando finalmente fue liberado, se le ofreció la oportunidad de volver a Rusia, cosa que rechazó. Muy al contrario, renunció a su nacionalidad y se estableció en Polonia, la patria de sus enemigos. Su único objetivo era el oro, pero antes de que Malina pudiera recuperar el dinero, se decretó en Polonia una nueva ley que sancionaba el acumular oro. Todos los ciudadanos polacos tenían que entregar su oro al gobierno. Malina se hallaba desconsolado. Había soportado años en prisión, adoptado una nacionalidad extranjera y ahora se le escapaban sus riquezas. Pero había una solución. Sabía que no podía llevarse todo el oro tal como lo había planeado, pero de un modo legal se haría de la mitad del tesoro.
El gobierno polaco ofrecía a quien informara de la existencia de oro escondido precisamente la mitad de este, a modo de recompensa. No se formularían preguntas al respecto. Así, el 9 de marzo de 1937, el sargento Malina inventó una historia increíble y se dirigió a la oficina del gobernador de la provincia polaca de Białystok, a quien le contó que en 1914 había sido custodio del dinero de su regimiento y que su ayudante, Andreas Gorka, junto con otros 2 hombres, le robaron el dinero. Malina aseguró al gobernador que lo habían golpeado hasta dejarlo inconsciente. Pero, sargento, dijo el gobernador, si estaba usted inconsciente, ¿cómo supo el lugar donde se enterró el tesoro? Ah, eso, respondió Malina. Uno de los ladrones terminó en la misma cárcel en la que yo estuve preso. ¿Y él le indicó la ubicación del cofre?, continuó el gobernador. Sí, mintió de nuevo Malina. El pobre tipo enfermó terriblemente. Se moría, pero tuvo tiempo de arrepentirse antes de fallecer. Me indicó el sitio exacto del río donde escondieron el oro. ¿Y qué le asegura que el tesoro sigue ahí? El gobernador parecía escéptico. Quizá aquel Gorka que mencionó o algún otro ladrón pudo habérselo llevado. ¡No más preguntas! Malina se enfureció por tal atraso en sus planes. Se trataba de su oro y lo quería tener a la brevedad posible. Yo sé que el oro está ahí. Según la nueva ley, a la cual está usted sujeto, no debe interrogarme. Y cumpliré con la nueva ley, respondió el gobernador. Cúmplala pues, gritó Malina. Soy un ciudadano polaco. Lo es, dijo el gobernador. ¿Y planeaba usted que el gobierno sacara con ganchos el cofre del río Neyman? Claro, dijo Malina impaciente. Sería imposible, replicó el gobernador. Demasiado peligroso. ¿No sabe que el Neyman está infestado de obuses activos que ahí quedaron tras la guerra? Los ganchos podrían golpear a alguno y... ¿O sea que no sacaremos el oro? Malina cayó presa del pánico. No dije tal cosa, siguió el gobernador. Si el tesoro existe, lo sacaremos. Dice usted que está en un recodo del río. En tal caso, podríamos desviar las aguas. Construiremos un dique para contener el agua y bombearla después. Solo entonces sabremos si el oro sigue ahí. Malina llevó al gobernador y a un grupo de trabajadores al sitio donde reposaba su fortuna. Diariamente visitaba a los obreros que alzaron el dique y cuando estuvo terminado contuvo el agua que poderosas bombas desalojaron, siempre bajo las instrucciones del ambicioso sargento. Por fin llegó el día en que se había extraído suficiente agua para que fuera visible el lecho del río. El gobernador llegó a la orilla acompañado de Malina. Si en efecto hay un cofre en este lugar, indicó el gobernador, lo sabremos hoy, Malina. Sé que existe, gritó Malina. El gobernador lo miró de modo sombrío. Lo veo muy seguro de ello, sargento, siendo que solo se basa en las palabras de ladrones. ¡El cofre!, gritó en ese momento uno de los trabajadores que estaba abajo. ¡Encontramos el cofre! ¡Excelencia! ¡Ahí está el cofre! Mírelo, ahí está, tal como lo afirmé. Malina estaba feliz. ¡Puedo ver la tapa! Las bombas continuaron su trabajo y el nivel del agua bajó aún más. Malina descendió al lecho del río y el gobernador lo siguió. ¡Fíjese!, gritó Malina. ¡Puedo ver! ¡Ah!, gritó horrorizado. ¿Qué es eso?, preguntó el gobernador. Parece un esqueleto humano, su excelencia, respondió uno de los trabajadores. ¡No!, replicó Malina. ¡No puede ser! ¿Qué pasa? El gobernador se dirigió a Malina. ¿Por qué está tan pálido? Suspiró Malina. Es solo la emoción de hallar el cofre. El esqueleto está repegado al cofre, su excelencia, dijo un trabajador, como si lo estuviera protegiendo. ¡Entonces quítenlo!, gritó Malina histérico. ¡Desháganse de él! ¡Entiérrenlo, les digo! ¡Miren!, exclamaron los trabajadores. El esqueleto sujeta a este viejo rifle oxidado. Creo que se trata de un pobre soldado, le dijo el gobernador a Malina. ¿No cree, sargento? Sí, no sé. Malina estaba fuera de sí. Quítenlo de ahí.
Invadido por el pánico, el sargento se abalanzó hacia el cofre. ¡Cuidado con el rifle!, le gritó el gobernador presuroso. ¡Podría estar cargado! Malina se detuvo frente al esqueleto de su antiguo asistente, Gorka. ¡El seguro del fusil está roto!, exclamó Malina. Una explosión terrible surgió del rifle oxidado. Cuando el humo del disparo se disipó, el sargento Malina se hallaba tirado, moribundo, junto al cofre del oro. El gobernador llegó hasta él y le preguntó si deseaba ver a un sacerdote. Sí, por favor, gimió Malina. Oh, Gorka, dijiste que cuidarías el oro. Pronto, gobernador, un sacerdote. Necesito confesarme. El sargento Malina vivió justo lo suficiente para confesar su crimen. En su agonía pidió que su parte del oro se entregara a la familia de Gorka. Por sorprendente que parezca, un rifle oxidado que se disparó en las manos del esqueleto de un hombre asesinado debido a las vibraciones de los pasos de su asesino, vengó precisamente su muerte. Esta es una historia absolutamente verídica. El Monte de las Ánimas. Gustavo Adolfo Bécquer. La noche de difuntos me despertó. A no sé qué hora, el redoblar de las campanas, su tañido monótono y eterno, me hizo recordar esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez aguijoneada la imaginación, que es un caballo que se desboca, no obedece al tirarle de la rienda. Por pasar el rato me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza, con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. Atad los perros, haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es día de todos los santos y estamos en el Monte de las Ánimas. ¡Tan pronto! De no ser otro día, no dejaría yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves del Moncayo han arrojado de sus madrigueras, pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración de los templarios, y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. ¿En esa capilla ruinosa? ¡Bah! ¿Quieres asustarme? Oh, no, hermosa prima. Tú ignoras cuánto sucede en este país porque no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua, yo también pondré la mía al paso, y mientras dure el camino te contaré la historia. Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos. Los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos, y todos juntos siguieron a sus hijos Beatriz y Alonso, que precedían la comitiva a bastante distancia. Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la prometida historia. Ese monte que hoy llaman de las Ánimas pertenecía a los templarios, cuyo convento ves ahí, a la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo con ello notable agravio a los nobles de Castilla, que así hubieran sabido solos defenderla como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres.
Los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto, a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos, con espuelas, como llamaban a sus enemigos. Cundió la voz de reto y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. No se acordaron de ella las fieras. Antes las tendrían presente tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos, a quienes se quiso exterminar, tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte, y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces dicen que cuando llega la noche de difuntos, se oye doblar sola la campana de la capilla, y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sudarios, corren como en una cacería fantástica, por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos, y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes de que cierre la noche. La narración de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes llegaban al extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel lado. Ahí esperaron al resto de la comitiva, la cual, después de incorporársele los dos jinetes, se perdió por entre las estrechas y oscuras calles de Soria. Los servidores acababan de levantar los manteles. La alta chimenea gótica del palacio de los condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente, y el viento azotaba los emplomados vidrios de las ojivas del salón. Solo dos personas parecían ajenas a la conversación general, Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos absortos en un vago pensamiento, los caprichos de la llama. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz. Ambos guardaban hacía rato un profundo silencio. Las dueñas referían a propósito de la noche de difuntos cuentos temerosos, en que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel, y las campanas de las iglesias de Soria doblaban a lo lejos con tañido monótono y triste. «Hermosa prima», exclamó al fin Alonso, rompiendo el largo silencio en que se encontraban. «Pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos, patriarcales, sé que no te gustan. Te he oído suspirar varias veces. ¿Acaso por algún galán de tu lejano señorío?» Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia. Todo su carácter de mujer se reveló en aquella desdeñosa contracción de sus delgados labios. «Tal vez por la pompa de la corte francesa, donde hasta aquí has vivido», se apresuró a añadir el joven. «De un modo o de otro, presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos quisiera que llevases una memoria mía. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera. Ya ha aprendido el de una desposada. Mi padre se lo regaló a la que me dio el ser, y ella lo llevó al altar. ¿Lo quieres?» «No sé en el tuyo», contestó la hermosa, «pero en mi país una prenda recibida compromete la voluntad. Solo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un deudo, que aún puede ir a Roma sin volver con las manos vacías». El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven, que después de serenarse dijo con tristeza: «Lo sé, prima, pero hoy se celebran todos los santos y el tuyo entre ellos. Hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío?» Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya, sin añadir una palabra.
Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio y volviese a oír la cascada voz de las viejas que hablaban de brujas y de trasgos y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de las ojivas y el triste y monótono doblar de las campanas. Al cabo de unos minutos, el interrumpido diálogo tomó a reanudarse de este modo. Y antes que concluya el Día de Todos los Santos, en que así como el tuyo se celebra el mío, y puedes sin atar tu voluntad, déjame un recuerdo. ¿No lo harás?, dijo él, clavando una mirada en la de su prima, que brilló como un relámpago, iluminada por un pensamiento diabólico. «¿Por qué no?», exclamó ésta, llevándose la mano al hombro derecho como para buscar alguna cosa entre los pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado de oro. Después, con una infantil expresión de sentimiento, añadió: «¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería y que por no sé qué emblema de su color me dijiste era la divisa de tu alma?» «Sí, pues se ha perdido y pensaba dejártela como un recuerdo». «¿Se ha perdido? ¿Y dónde?», preguntó Alonso, incorporándose de su asiento y con una indescriptible expresión de temor y esperanza. «No sé. ¿En el monte, acaso?» «¿En el monte de las ánimas?», murmuró palideciendo y dejándose caer sobre el sitial. «¿En el monte de las ánimas?». Luego prosiguió con voz entrecortada y sorda: «Tú lo sabes, porque lo habrás oído 1000 veces. En la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores. No habiendo aún podido probar mis fuerzas en los combates, como mis ascendientes, he llevado a esta diversión, imagen de la guerra, todos los bríos de mi juventud, todo ardor hereditario en mi raza. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que han muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres. He combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie dirá que me ha visto huir del peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda y volaría gozoso como a una fiesta. Esta noche, ¿a qué ocultarlo tengo miedo? ¿Oyes? Las campanas doblan. La oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. Las ánimas, cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatar en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento, sin que se sepa a dónde. Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido exclamó con un tono indiferente y mientras atizaba el fuego del hogar, donde saltaba y crujía la leña arrojando chispas de 1000 colores: «¡Oh! Eso de ningún modo. ¡Qué locura! ¿Ir ahora al monte por semejante friolera? Una noche tan oscura, noche de difuntos, y cuajado el camino de lobos». Al decir esta última frase, la recalcó de un modo tan especial que Alonso no pudo menos de comprender toda la amarga ironía. Movido como por un resorte, se puso de pie, se pasó la mano por la frente, como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón, y con voz firme exclamó dirigiéndose a la hermosa que estaba inclinada sobre el hogar, entreteniéndose en revolver el fuego: «Adiós, Beatriz, adiós. Hasta pronto». «¡Alonso! ¡Alonso!», dijo ésta volviéndose con rapidez, pero cuando quiso o aparentó querer detenerlo, el joven había desaparecido. A los pocos minutos se oyó rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó atento oído a aquel rumor que se debilitaba, que se perdía, que se desvaneció por último. Las viejas, en tanto, continuaban con sus cuentos de ánimas aparecidas. El aire zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos. Había pasado 1 hora, 2, 3, la medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía, cuando en menos de 1 hora podía haberlo hecho. «¿Habrá tenido miedo?», exclamó la joven cerrando su libro de oraciones
y encaminándose a su lecho, después de haber intentado inútilmente murmurar algunos de los rezos que la iglesia consagra en el Día de Difuntos a los que ya no existen. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 12 sonaron en el reloj del póstigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído al par de ellas pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz apagada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. Beatriz, Beatriz. Será el viento, dijo, y poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse, pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas de alerce del oratorio habían crujido sobre sus goznes con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero una y luego las otras más cercanas. Todas las puertas que daban a su habitación iban sonando por su orden. Estas con un ruido sordo y suave, aquellas con un lamento largo y crispado. Después, silencio. Un silencio lleno de rumores extraños, el silencio de la medianoche con un murmullo monótono de agua distante, lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles, ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota, no obstante, en la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinillas y escuchó un momento. Oía mil ruidos divididos, se pasaba la mano por la frente, tornaba a escuchar nada, silencio. Veía con esa fosforescencia de la pupila de las crisis nerviosas, como bultos que se movían en todas direcciones, y cuando, dilatándose, las fijaba en un punto, nada, oscuridad, las sombras impenetrables. ¡Bah! Exclamó yendo a recostar su hermosa cabeza sobre la almohada, de raso azul del lecho. ¿Soy yo tan miedosa como estas pobres personas, cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una conseja de aparecidos? Y cerrando los ojos intentó dormir, pero en vano. Había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse, más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse, y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado, y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo y, arrebujándose en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire, y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblaban tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó una hora, 2, un siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora, vuelta de su temor entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, es tan hermosa la luz clara y blanca del día. Separó las cortinas de seda del lecho y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo, sus ojos se desencajaron y una palidez mortal decoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto sangrienta y desgarrada la banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a notificarle la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, la encontraron inmóvil, crispada,
asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho. Desencajado los ojos, entreabierta la boca, blanco los labios, rígidos los miembros. Muerta, muerta de horror. Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del monte de las ánimas y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, asegura que vio los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla, levantarse al punto de la oración, con un estrépito horrible, y caballeros sobre osamentas de corceles, perseguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos, y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso, ese hombre que retó a las ánimas. Espantosa muerte encontró Juan Camilo Coronado por no creer que los muertos nos visitan de vez en cuando. El hombre era un destacado vendedor de refacciones automotrices y ello se debía a su forma de ser siempre práctica. Así que en su mente no había cabida para lo que él llamaba supersticiones. Nunca hizo caso a los rumores de su hermano menor acerca de lo que pasaba en una de las curvas más pronunciadas de la carretera México-Cuernavaca. «Por el amor de Dios, hijo», le decía doña Emiliana, «nunca pases muy de noche por ese paraje del que habla Rodolfo». «Ah, él está loco, madre. Hasta ahorita no he pasado por ahí y a la medianoche, pero ganas no me faltan para demostrarle a ese ignorante que los fantasmas no existen». En ese momento entraba al comedor el aludido, quien por las noches conducía un tráiler. «¿Qué pasó? ¿Cómo que ignorante? Creo que clarito te conté lo que me pasó hace un mes. No sé cómo se me subió, si pasé junto a ella sin detenerme, y apenas hace una semana volví a verla a la condenada, pero ahora nomás me dijo adiós con la mano, recostada en una gran piedra plana». Se sentó para sorber un poco del café que ya le tenía listo doña Emiliana. Pero quién sabe si fuera la misma. Esta mujer se veía más joven y vestía de blanco. La vez que se me trepó al tráiler la vi clarito, toda arrugada y vestida de negro. Juan Camilo lanzó una sonorada carcajada y luego dijo: «Mira, vamos a apostar algo. Tengo que quitarte lo supersticioso. Mañana tengo que hacer un viaje a Cuernavaca, pero me voy a ir ahorita mismo. Ya está anocheciendo, y a eso de las 12 he de pasar por esa curva que dices. Vas a ver que no voy a presenciar nada sobrenatural. ¿Quién iría a pedirme un aventón a esa hora y en ese paraje desolado? Va, ¿qué quieres apostar?». Fijaron una cierta cantidad de dinero. Cuando Julián alistaba documentos y artículos personales en el cuarto que compartía con Rodolfo, le preguntó a este: «Oye, pero ¿y si la veo, qué me recomiendas?». «Si te hace la parada, déjala subir en el asiento trasero y no le hagas plática, pues te podrías volver loco con su voz de ultratumba o con el aliento fétido que sale de su boca. Eso me lo aconsejaban mis amigos traileros. Solo deja que se suba y sigue tu viaje como si no estuviera. Cuando salgas de la curva, se irá desvaneciendo, pero no la vigiles por el retrovisor, eso podría enfurecerla. No te pasará nada si sigues mis instrucciones, pero si no te paras, va a procurar hacerte algún daño». Y entonces le mostró el hombro derecho en que llevaba las marcas de unos dientes. «Estuve a punto de chocar esa vez». «¿Por eso has llevado cubierto ese hombro?». «Sí, mamá no sabe que ese ser me atacó, solo le conté parte de la historia». Juan Camilo metió con furia su ropa interior en la maleta por haber demostrado miedo. ¿Cómo se le había ocurrido prestar crédito a las palabras de su hermano? «Bueno, ya me voy. Solo te pregunté eso para ver cómo reaccionabas». «Qué bárbaro, hermanito.
¿Cómo eres ingenuo? Y esa mordida te la ha de haber dado alguna de tus novias. Bueno, adiós. Hasta pronto, hermanito. Y hazme caso. Si se te monta en tu carro, no trates de hacerte el valiente. Que no va a pasarme nada, hombre. Y otra vez adiós. Tras recibir la bendición de su madre, salió y puso en marcha su auto. Doña Emiliana, parada en medio de la calle, le dirigió más bendiciones, haciendo 3 cruces en el aire. Después, entró a su casa sumamente preocupada. Su corazón de madre le advertía que algo espantoso estaba por ocurrir. No sé cómo es que consentí en dejarlo irse a esta hora, decía en voz baja. Su hijo menor la abrazó para tranquilizarla. Mamá, ya sabes cómo es de terco. De ningún modo lo hubieras podido convencer de que aplazara su viaje. Aún faltaba 1 hora para las 12 de la noche cuando Juan se hallaba a unos 5 kilómetros de la curva fatal, así que para hacer tiempo detuvo el auto al lado de una fonda. Apenas entró al lugar, olió un rico café de olla y decidió pedir una humeante taza. En la mesa de junto, un par de camioneros charlaban casi a gritos. «Entonces la viste apenas ayer», decía el que lucía una barba en la que se veían ya algunas canas. «¿Qué te dije?». El otro, lampiño y más joven, al tomar una cuchara hizo evidente que le temblaba una mano. No le quise hacer la parada y de pronto sentí que el volante no me obedecía, como si alguien se hubiera apoderado de él. «Oigan», dijo Juan Camilo, ¿acaso hablan de la viejita fantasma que se aparece aquí adelante en la curva? ¿Viejita?, dijo el barbudo sorprendido. «No, mi amigo, se trata de una niña que atropellaron hace muchos años ahí donde usted dice». «¿Niña?». «Así es. ¿Usted no ha visto nada raro? ¿Si es que ha pasado por ahí a medianoche?». «No, en realidad no. Bueno, tengo que hacer algo para ganar una apuesta». Juan apuró su café. Luego de pagar, se encaminó muy nervioso hacia la salida. «Creo que me he mostrado muy ingenuo al creer en todas esas historias», pensó. «Espere, amigo», dijo el de la barba más preocupado que molesto. «¿Va usted hacia esa curva ahora?». «Así es». «Bien. ¿Por qué no nos espera que vayamos los 3 juntos?». «No, muchas gracias. Nada va a pasarme. Hasta luego». «¿Ya vio la hora?», preguntó el más joven. Juan vio molesto el reloj de pared y el suyo de pulsera y contestó decidido. «Sí, ya la vi, y es mi hora». Incluso la mujer que atendía tras el mostrador lo vio con angustia. Juan arrancó, dejando un cuchicheo temeroso tras de sí. Su corazón latía cada vez con mayor intensidad conforme se acercaba a la curva misteriosa. Revisó todas las agujas del tablero para ver si detectaba alguna anomalía, producto de fuerzas misteriosas, pero en un arranque de furia golpeó con ambas manos el volante. 2 ideas contradictorias se cruzaron en su mente. No pude dejarme sugestionar por esos ignorantes. Y la otra, Dios mío, ¿qué hago aquí a esta hora, lejos de la seguridad que proporciona la compañía de mis semejantes y la luz eléctrica? Justo cuando acababa de pensar esto, escuchó un grito de horror, tal que quiso creer que se trataba de un chirriar de llantas, pero eso era imposible. Desde que salió de la fonda no había visto ningún otro auto ni delante ni detrás de él. «Virgen Santísima, ¿qué fue eso?». El follaje cada vez era más espeso, y de trecho en trecho se divisaban enormes piedras planas, muy blancas bajo la luz de los faros. Sobre alguna de ellas vería recostado a un ser fantasmagórico. Entonces entró en la curva. «Oh, santo cielo, qué nervios me están entrando. Más vale que disminuya la velocidad y me concentre en lo que estoy haciendo, o voy a salirme de la carretera, o bien voy a estamparme con quien venga en sentido contrario». Pero nada ni nadie extraño aparecía ante su vista. De pronto vio a una anciana vestida de negro parada al lado de la carretera y sintió el terror subirle desde los pies helados. ¿Era una persona de este mundo o pertenecía a la dimensión de los muertos? «Es una ancianita cualquiera», quiso convencerse. «Pero que no levante la mano, que no me pida el aventón». El ser hizo exactamente eso. Automáticamente Juan volteó a mirar su reloj. Las 12 en punto. Pero no pudo detener su marcha.
pese a que sabía las terribles consecuencias que ello podría traer. Al contrario, aceleró a punto de gritar y deseoso de alejarse de ahí cuanto antes. La extraña mujer quedó atrás. Pobre viejecita, cómo soy ignorante. Por creer en fantasmas no he hecho mi buena obra del día al dejarla subir. De pronto, un bulto negro se lanzó contra el parabrisas y por una fracción de segundo pudo verla ahí, muy pálida y clavando en él una terrible mirada. ¡No! Cerró los ojos y cuando los abrió, el espectro había desaparecido. Entonces sintió su presencia en el asiento trasero y al voltear. ¡Ah! Al día siguiente, una grúa sacaba de una hondonada el auto deshecho de Juan Camilo. En su rostro sin vida había un rictus de dolor y pánico que les quitaría el sueño a todos cuantos lo vieron esa fría y nublada mañana. No se sabe con exactitud si la niña, la mujer y la anciana son varias manifestaciones de la misma persona muerta ahí hace tiempo, o si se trata de diferentes espectros. De lo que sí estamos seguros es de que cuando viaje por carretera muy de noche, debe tratar de ir siempre acompañado. Nunca se sabe qué puede aparecer ante nuestra vida. El espejo maldito. Historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua, alias John Misterio. Hola, mi nombre es Alejandro, y les contaré mi experiencia con lo sobrenatural. Yo tenía una tienda de antigüedades en el centro de la Ciudad de México. Compraba y vendía todo aquello que tuviera por lo menos 30 años de antigüedad. Juguetes, cuadros, relojes, cualquier cosa. Hay gente que le gusta comprar piezas viejas, antiguas, que son dignas de estar en cualquier museo para ser exhibidas. Tener una tienda de este tipo requiere que estés de un lugar a otro, buscando con los chachareros o en otras casas de antigüedades, piezas que por alguna razón no se han vendido. Afuera de mi tienda tenía un letrero que decía, compro cosas antiguas, y así es como me llegaron varias de las piezas que tenía a la venta. En otras ocasiones no era tan sencillo, tenía que ir por ellas bastante lejos. Recuerdo que en una ocasión tuve que viajar hasta el estado de San Luis Potosí por un baúl que era de 1910. Era necesario ir por él, ya que antes de comprarlo, debes asegurarte que la pieza sea auténtica y no una réplica. Existen en el mercado muchos objetos falsos, que los hacen parecer viejos enterrándolos o quemándolos. A lo largo de estos años de experiencia, aprendí que la mejor forma de descubrir si un objeto era viejo era oliéndolo. El olor a viejo, que no podría describirlo bien a qué huele, es inconfundible. Toda pieza antigua agarra este olor característico. Tenía un amigo que se dedicaba a lo mismo que yo. Él tenía su tienda de antigüedades en el Estado de México. Cuando un cliente me pedía alguna pieza que no tenía, le hablaba para preguntarle si de casualidad él la tenía o podía conseguirla. Muchas veces la hallaba, en otras ocasiones no lo lograba. Y es que aunque el cliente tenga el dinero, simplemente la pieza que busca ya no existe, o las pocas que sobreviven no están a la venta. Cierta tarde a mi negocio llegó un hombre de unos 50 años de edad. Llevaba una caja de plástico. Quería venderme algunas piezas que pertenecieron a su padre, las cuales había heredado de su abuelo. Lo invité a pasar a mi tienda. El hombre abrió la caja y adentro llevaba muchas antigüedades como juguetes de lata, floreros, discos en acetato, medallones, cuadros, teléfonos antiguos, etc. Debo confesar que todo lo que me llevaba eran muy buenas piezas y que fácilmente las vendería a un buen precio, así que acepté comprarle todo lo que traía. Oiga, qué buenas piezas me ha traído.
Si tiene más, me gustaría que me las trajera. El hombre me dijo que esto era todo lo que él tenía y que me las vendía porque a él no le interesaba conservarlas y que estaba necesitado de dinero. Le pregunté cuánto quería por todo y me dio un precio. Le ofrecí un poco menos de lo que él pedía y finalmente aceptó. Fui por el dinero y al momento de estarle pagando, me dijo que tenía un espejo bastante antiguo y que había pertenecido a su abuelo, que si me interesaba comprarlo. Los espejos antiguos no se venden muy bien, le dije. Hay muchas réplicas. Este es genuino, como le digo, perteneció a mi abuelo. No dudo que haya pertenecido a su abuelo, le dije. Lo traigo en el auto, se lo puedo mostrar, dijo el señor buscando la manera de convencerme. Bueno, tráigalo y ya vemos, le dije. El señor fue a su automóvil y regresó minutos después con el espejo. No lo traía envuelto, ni lo había limpiado, todo estaba empolvado. El marco del espejo era de madera y se veía aún en buenas condiciones. El marco estaba tallado a mano y en verdad era una obra de arte. Sí, es muy lindo, le dije, pero honestamente no me interesa comprarlo. Bueno, deme al menos 500 pesos por él, me dijo. Lo medité un poco. Soy de esas personas que difícilmente cambian de opinión, pero finalmente acepté, porque el marco era hermoso y pensé en conservarlo, tenerlo de adorno en mi casa. Pasaron los días y el espejo, por una u otra razón, se me olvidaba en la tienda, hasta que un viernes lo metí a mi auto y me lo llevé. En el taller que tenía en casa, comencé a limpiarlo. Con un líquido logré quitarle todo el polvo al marco y quedó como nuevo. Pensé entonces que me habían timado, porque el marco no se veía de hace más de 80 años. Ni modo, fue lo que pensé. Lo colgué y lucía hermoso en la pared. Ya era tarde, como las 10 de la noche. Una repentina lluvia comenzó a caer en la ciudad y se fue la luz. Maldita sea, quería ver el box, dije en voz alta. Fui a la alacena y busqué unas velas. Encendí una y me percaté que el cuadro que había comprado tenía un soporte para colocar una vela. Así que le coloqué una y con el reflejo que daba el espejo iluminaba más la habitación. Me acosté en la sala y el sonido de la lluvia me arrulló a tal grado de quedarme dormido. A la mañana siguiente desperté sin contratiempos. Me levanté para desayunar. Tenía hambre. Me dirigí a la cocina y vi que el café estaba tirado, lo cual me extrañó porque la noche anterior no había bebido café. Me falta mencionar que yo vivo solo, pues nunca me casé, y desde que mi madre falleció, vivo en completa soledad, lo cual he aprendido a tolerarla. Tomé una escoba y barrí el café, pero al momento de hacer esto, noté otras cosas raras. Las alacenas estaban abiertas, los cajones donde guardo las cucharas y tenedores también. Al ver esto pensé que alguien se había metido a robar a mi casa. Salí de la cocina rápidamente y me dirigí a mi recámara donde tengo lo de valor. Al entrar a mi cuarto noté que los cajones de la cómoda estaban abiertos. Pensé en lo peor, que me habían robado, pero al revisar todo estaba ahí. Mi dinero, mis relojes de oro, mis tarjetas de crédito. Todo estaba ahí, en perfecto orden. Revisé la puerta de entrada y estaba bien cerrada. Nadie pudo haber entrado o salido de mi hogar. No logré entender lo que había pasado y preferí no pensar más en este asunto. Así que cerré los cajones y puse todo en orden. Después me fui a mi tienda de antigüedades y el día transcurrió con normalidad. Regresé hasta la noche, pues de ahí me fui a visitar a un amigo que tenía tiempo de no haberlo visto. Cuando entré a mi casa, noté que cerca del espejo había unas pisadas hechas como de ceniza. Al verlas, sentí escalofríos. No había una explicación lógica para ellas. Revisé de nuevo la casa y todo estaba aparentemente en orden. Limpié las huellas de ceniza y me fui a mi habitación. Ya era tarde y quería dormir. Acostado en mi cama, me preguntaba cómo es que se habían formado esas pisadas. ¿A quién pertenecían? Y mientras estaba haciéndome estas preguntas, escuché extraños ruidos. Estos venían afuera de mi recámara, como si alguien se hubiera metido.
Pensé que era un ladrón, así que sin pensarlo 2 veces, me levanté de la cama y tomé la pistola que guardo en mi buró. Aún se seguían escuchando ruidos afuera de mi habitación, así que abrí con cuidado la puerta y salí a ver qué sucedía. Al salir, gracias a la luz que brindaba una lámpara que estaba en la calle, pude ver que había una mujer alta, con el cabello largo. Usaba una especie de bata blanca, casi transparente. Noté que su piel se veía casi pegada al hueso. Tenía un aspecto horrible. Ella no había notado mi presencia, así que alcé la voz y le pregunté: ¿Quién es usted? ¿Qué hace en mi casa? Ella volteó a verme y pude ver su horrible rostro. Sus ojos eran completamente negros. Sus dientes se veían también negros y tenía una mueca siniestra. En cuanto ella me vio, gritó fuerte. Pensé que iba a atacarme, así que levanté mi revólver y le apunté, pero ella volteó hacia donde estaba el espejo y, aunque no lo crean, se metió en él, como si este fuera un portal a otra dimensión. Yo no podía creer lo que había visto, pero ella, esa mujer horrible, había desaparecido y se había metido en el espejo. Me acerqué lentamente al espejo. Estaba paralizado del miedo. No podía creer lo que había visto. Cuando me atreví a pararme enfrente de él, solo pude ver mi rostro lleno de horror. Me percaté que había una especie de bruma o neblina emanando de él. Honestamente sentí tanto miedo que dejé la pistola sobre la mesa y salí de mi casa corriendo. No regresé esa noche. Me quedé en un hotel. Al día siguiente, ya por la noche, regresé a mi casa. Vi que todo estaba en orden. Ahí seguía colgado el espejo, y entonces tomé la decisión de destruirlo. Cualquiera lo hubiera hecho. Sobre una mesita que tenía en la sala había un adorno de metal y lo tomé, y se lo arrojé al espejo con fuerza, pero sorprendentemente no se rompió. Lo tomé de nueva cuenta y se lo arrojé con mayor fuerza, pero nada, como si el espejo fuera de metal. Me parecía increíble que el espejo no se rompiera. Comprendí entonces que esto era cosa del diablo. No quería tenerlo ahí, así que tomé la decisión más lógica que cualquier persona pudiera pensar: descolgarlo, quitarlo y sacarlo de mi casa. El espejo medía unos 40 centímetros de ancho por 60 centímetros de alto. Pesaba alrededor de 4 kilos. Cuando lo descolgué, me llevé la sorpresa que pesaba más, como si estuviera cargando a una persona, a una mujer. Con gran esfuerzo logré sacarlo de mi casa y subirlo a mi auto. Lo coloqué en la parte de atrás. Pesaba como una lápida. Mi intención era llevarlo a una iglesia y ahí dejarlo. Pero cuando ya estaba por llegar, algo hizo que mirara por el espejo retrovisor y atrás de mí estaba sentada la misma mujer que había visto en mi casa. Frené abruptamente y salí de mi carro y me eché a correr. Después me tranquilicé un poco y regresé a mi vehículo. La mujer había desaparecido. Me fijé atrás en el asiento y ahí seguía el maldito espejo. Yo quería terminar con esto, así que regresé al auto y me dirigí a la iglesia. Cuando llegué, sentía mucho miedo, pero logré sacar el espejo y ahí dejarlo. Serían ya las 2 de la madrugada, y a esa hora no había nadie en la calle, por lo cual asumo que nadie me vio. Me alejé lo más rápido que pude y llegué sin contratiempos a mi casa. Pensé que ahí terminaría todo, pero no fue así, ya que la mañana siguiente, de nueva cuenta, estaba colgado el espejo en la pared. Casi me dio un infarto cuando vi esto, pues era imposible lo que estaba pasando. Quise descolgarlo, pero ahora fue imposible, como si el espejo estuviera pegado a la pared. Desesperado salí de mi casa para buscar ayuda. Me dirigí de nueva cuenta al templo y pedí la ayuda de un sacerdote, pero ninguno quiso hacerlo. Creían que los estaba engañando o burlándome de ellos. Ante la negativa, solo se me ocurrió tomar agua bendita como si fuera mi arma letal contra esa mujer que salía del espejo. Regresé a la casa y esperé a que cayera la noche. No sé por qué, pero simplemente lo hice. Tomé una manta y le eché agua bendita, como si fuera gasolina a una prenda que quieres quemar. Se la puse enfrente del espejo, cubriéndolo por completo.
con la esperanza que esto funcionara, que impidiera que esa mujer saliera de nuevo. Me fui a acostar a mi recámara, y a pesar del miedo que sentía, me quedé dormido. Fue durante la madrugada cuando escuché unos golpes que venían precisamente de la sala en donde estaba colgado el espejo, como si alguien estuviera golpeando la pared. Me levanté rápidamente y fui a ver qué pasaba. Cuando llegué al lugar donde estaba el espejo, me horroricé al ver que de la manta que le había colocado al espejo se percibían unos puños como si trataran de romperla. Esta manta, que había sido empapada con agua bendita, servía como una barrera que impedía el paso a ese ser. La mujer, al ver que no pudo salir por este portal, desistió y se marchó. Había encontrado la forma de no permitirle más el paso a nuestro mundo, y eso es lo que hago hasta la fecha. Cada noche, antes de dormir, empapo una manta con agua bendita y se la coloco al espejo. Esto se ha convertido en mi maldición, pero prefiero 1000 veces hacer esto que volver a ver a esta mujer en mi casa. No sé por cuánto tiempo más lo haré. Tampoco sé si el hombre que me vendió el espejo lo sabía, si él tenía conocimiento de esto. No lo sé. Nunca más tuve contacto con esta persona. Y si tú algún día vienes a visitarme, que no te caiga por sorpresa cuando me veas mojar esta manta y colocárselo al espejo. El espejo maldito.